No hay ciudades sin barrios, no hay barrios sin viviendas, y sin vivienda no hay vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Para Ayer. Grandes voces de la política, el arte, las empresas y la academia unen sus puntos de vista sobre la vivienda y la vida en sociedad. Para Ayer, un programa de Déficit Cero y Radio Pauta. Conduce Sebastián Bowen. Bienvenidos a un programa más de Para Ayer. Este programa donde buscamos justamente adentrarnos en torno a las trayectorias, a las experiencias respecto de vivienda, barrio, ciudad, que distintas personalidades de nuestro país han podido tener y desde ahí poder conversar respecto de las decisiones de vida, de la convivencia que tenemos en Chile, de finalmente las decisiones que nos fueron llevando por distintas vocaciones y que nos han hecho compartir en este territorio a tan diversas personalidades. Soy Sebastián Bowen y en el programa de hoy tenemos, el honor, en el fondo, de contar hoy día con la sirena de hielo, como le han denominado a Bárbara Hernández. Muchas gracias, Bárbara, por estar hoy día acá presente en Para Ayer y tener esta conversación. Hola, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. De verdad, feliz de estar acá. Bueno, Bárbara, reconocida internacionalmente, como decíamos, como la sirena de hielo por sus logros justamente en natación extrema, en aguas gélidas, de ultradistancia, sin uso de traje de neopren. Es la primera sudamericana en completar el desafío Ocean 7 y posee 2 récord Guinness por sus travesías en Cabo de Hornos y en la Antártica. Durante tu carrera has nadado en territorios sumamente remotos, donde has tenido contacto también con comunidades originarias, los aymaras en el norte, los yagán en Tierra del Fuego, conociendo también la relación con el territorio, con la naturaleza, con el medio ambiente. Y justamente en el cruce del lago Chungará realizó una ceremonia tradicional andina para pedir el apoyo y la bendición de la Pachamama antes de aquella travesía. Además de tu carrera como deportista, Bárbara, también eres conferencista, estoy en lo correcto, activista medioambiental y psicóloga justamente. Así que un honor poder conversar contigo respecto de estos temas, pero también vincularlo con lo que probablemente te ha tocado en tu historia respecto a la resiliencia, a la superación, a la persistencia, elementos que probablemente implican elementos centrales, digamos, en tu carrera. Una primera pregunta, Bárbara, para saber, ¿dónde naciste? Cuando recuerdas como los primeros momentos en que recuerdas que fuiste creciendo, ese barrio, esa casa, ese ambiente, ¿dónde fue? Yo soy recoletana, toda mi familia es recoletana hasta el día de hoy. Y de hecho ya cuando me casé nos movimos, pero en verdad no mucho, a 5 minutos de la casa de mis papás o la casa donde viví toda mi vida. Y sí, cuando era niña era mucho más vida de barrio de lo que puede ser hoy, pero por suerte en la cuadra donde todavía está la casa de mis papás, que antes fue de mis abuelos, todavía como que está la historia de los abuelitos que iban quedando, de la generación de la misma edad de mi papá, que se crió en ese mismo sector, y yo creo que por eso le tengo tanto cariño a ese lugar, y por eso para mí todavía sigue siendo como muy de barrio, como más allá de lo difícil que significa vivir en Recoleta y teniendo focos como de muy alta delincuencia, creo que todavía por lo menos en esas cuadras me siento muy, muy en el hogar. Mis papás tienen local en Patronato hasta el día de hoy. Aprendí a nadar en la piscina escolar de la Universidad de Chile, que sigue siendo el límite entre Recoleta e Independencia, y creo que esos de muchas formas distintas como que siguen siendo mis barrios hasta el día de hoy. O sea, todo lo que era La Vega, San Antonio, el centro, eran como los lugares de mi infancia, mi adolescencia. Estudié en la Universidad de Chile, así que seguí entrenando en la piscina escolar. Hice mi magíster también en la Chile, entonces seguí nadando, pero muchísimos años. Sí. Y cuando recuerdas esos barrios en toda tu historia, digamos, que contabas que has estado de alguna manera vinculada a ese barrio desde distintos momentos en tu historia, ¿cómo percibes que ha cambiado? ¿Cuáles han sido los elementos centrales de ese cambio en ese barrio? O sea, creo que es rudo porque, mis papás tienen esas historias de cuando Vespucio todavía no era Américo Vespucio, sino que estaban las chacras y todo lo que significaba, sobre todo esa parte muy pegadita a Huechuraba, en la ciudad empresarial. Entonces, pero para mí siempre fue como ya con Américo Vespucio ya era el límite entre el lugar donde vivía y a los lugares donde me llevaban a entrenar, que era literal subir a Américo Vespucio y llegar como a otro país
país, decía yo, porque eran lugares donde había muchísimas áreas verdes, donde era muy distinto al barrio donde nosotros vivíamos o lo que era Recoleta. Yo creo que para los recoletanos algo que todavía nos pesa un poco, sobre todo en estos barrios como El Salto y Avenida Recoleta, son las pocas áreas verdes. Entonces me recuerdo haber crecido en un lugar donde no teníamos parques, donde no habían plazas, y mis papás hacían un tremendo esfuerzo por llevarme a otros lugares donde sí hubieran plazas, y eso implicaba muchas veces subir a Américo Vespucio, o ya cuando no entrenaba en la piscina escolar de la Universidad de Chile, entrenábamos cerca de Escuela Militar, en otros lugares, e ir notando como estas diferencias, como súper reales y súper concretas. De hecho, creo que le tengo tanto amor a la Patagonia porque nunca me imaginé, o sea, las imágenes de río que yo conocía eran el río Mapocho. No conocí el Calle-Cayo, no me imaginé lo que era un río o lo que era el sur o la Patagonia, hasta cuando fui a Valdivia ya a los 17 años a nadar mi primera aguas abiertas. Entonces creo que mi relación con el mar, con la naturaleza, con la Patagonia, es muy distinto a lo que la gente se imagina. La gente cree que nací como con una casa al lado de la playa o que soy de Punta Arenas, y no es así. O sea, creo que mi vínculo, y por algo a mis 39 años creo que sigo dedicándome a nadar y a entrenar de esta forma para ir a esos lugares, es porque es un privilegio. O sea, para mí desde niña poder tener una piscina donde entrenar era un privilegio. Ir al mar era un tremendo privilegio y era el premio a mucho, mucho esfuerzo, no tan solo mío, sino que de mis papás. Oye, Bárbara, qué interesante, a los 17 años decías que fuiste por primera vez y te metiste ahí. Fue Valdivia, o sea, no me imaginaba un río como el Calle-Calle, o sea, que tuviera tanto verde. En ese tiempo todavía no pasaba esto de las papeleras y todavía estaba lleno de cisnes. Ver los lobos de mar en la costanera, como ir a cruzar Niebla Corral, como empezar a conocer a la gente y estos lugares que de cierta forma ya se empiezan como a quedar en mí. Por muchos años seguí yendo a competir, casi siempre en verano. Luego entré a la universidad, fui seleccionada de aguas abiertas y tenía estos otros sueños que eran como el Canal de la Mancha, los 7 mares, y creo que desde niña, donde la gente ve como el mapa de Chile, como que yo me fijaba siempre como en la costa y en los lagos, cómo sería llegar a nadar o llegar a conocer estos lugares. Y desde ahí yo creo que viene como mi vínculo con la natación. Y además, bueno, nunca fui una nadadora seleccionada nacional de piscina, nunca. La piscina yo creo que sigue siendo como mi lugar de entrenamiento y donde encuentro el agua, y me puedo especializar en esto. Pero creo que mi lugar en el mundo son siempre como estos espacios abiertos, como muy indómitos, de cierta forma. Tengo tantas preguntas respecto de los temas que estáis tocando. Y siguiendo con esa historia, ¿puedes como tratar de recordar, así como recordaste el barrio, recordar aquel momento en que por primera vez te vinculaste con el agua? O sea, que tú dijiste, mira, este es un lugar que probablemente me va a tirar. O sea, creo que no se me confunden los recuerdos entre qué son fotos y qué en verdad viví. O sea, pero si mis recuerdos están muy vinculados al mar, pero el mar de Quintero, como de la quinta región, o sea, como mar central. Yo creo que es porque era lo más cercano que tenían mis papás y también lo más económico, lo más asequible. Y son esas playas como de días nublados, con cielo gris y mar oscuro, como mis recuerdos ya más grandes, como cuando tenía 9 años o 12, a veces eran las playas de Iquique. Mi papá con mi mamá íbamos a veces a Iquique en las vacaciones, y ahí conocí como el sol en la playa, pero antes de eso creo que todos mis recuerdos son como con viento, con frío, jugando con las olas en un mar muy distinto al que se imagina o con el que sueña la gente. Las personas en general ahora como que buscan estas imágenes como muy de mar Caribe, Caribe que yo no conocí como yo creo que hasta como los 20 que empecé a competir en esto, y donde me di cuenta que el mar, o sea, como ir a un mar que no te doliera, como un mar que no fuera frío, fue súper extraño. O sea, como para mí hasta el día de hoy, como que cada vez que voy a estos lugares más cálidos sigue siendo esa como sensación rara, así como de que este mar no es mi mar, de cierta forma. ¿Y cuándo comienzas a entrenar ya directamente? O sea, entrené toda mi vida. Empecé a los 6 años en natación clásica. O sea, yo creo que a los 6 años con clase de natación. Ya a los 7 ya estaba haciendo nado sincronizado. Hice un año. Luego
luego pasé a la rama de natación porque mi entrenadora salió, o sea, el club de la Universidad de Chile tampoco era un club que tuviera muchísimos recursos, y me quedaba la opción de, no, o sea, mis papás no podían pagar otra piscina privada, por supuesto, de nado sincronizado. Entonces pasé a la rama y me acuerdo que éramos muy pocas niñas y que ahí empecé a entrenar. Entonces a los 7 ya entrenaba, a los 9 me cambié con mi entrenador, que es mi entrenador hasta el día de hoy, que es Gabriel Torres, y nunca más paré de entrenar. O sea, hice mi magíster, terminé, por supuesto, la psicología en la Chile, pero hice mi práctica, fui ayudante, hice investigación, pero siempre la prioridad fue vincular lo que sea que estuviera haciendo con el agua. O sea, creo que para mí el agua es mi continuo vital. O sea, como que todo puede cambiar, pero la piscina, el agua, mi entrenamiento es lo que como que te da, no sé, seguridad, lo que te aferra igual, como al día a día, de cierta forma. Y mencionaste el vínculo que tienes con la Patagonia. ¿Qué te pasó cuando te encuentras por primera vez con la Patagonia? O sea, ¿por qué te vinculó tanto? ¿Con qué raíz tuya conectó eso? Yo creo que es como desde lo imposible siempre, como nunca me imaginé llegar ahí. Entonces, si a los 17 empecé a hacer aguas abiertas, a los 20 y algo ya estaba nadando el Estrecho de Magallanes y era un tremendo sueño. O sea, piensa que no hay mujeres nadadoras extremas chilenas, o sea, no soy la única chilena que ha nadado el Canal de la Mancha. Entonces no habían referentes femeninos en cuanto a lo que significa nadar en aguas abiertas. O sea, solo nuestros pueblos originarios, los yaganes, como lo que aprendí ahí en los libros de historia. Mi tata, que era del norte, de las Salitreras, me contaba historias cuando yo era niña, cuando ya empecé a nadar, de que en Chile existía un nadador que nadaba en estos mares helados con olas revueltos, y siempre me pregunté si, bueno, ¿por qué no había una mujer? O sea, como era muy linda historia, y yo decía, bueno, ¿y dónde está la chilena? Y mi tata no me sabía explicar por qué no había una mujer. Y yo después iba con esta historia a preguntarle a mi mamá, oye, pero y tal vez puedo ser yo, o sea, como podré yo ser esa primera chilena haciendo tales y tales cosas. Mis papás siempre decían, bueno, ¿y por qué no? El por qué no, había una lista enorme de razones por las que no hubiera podido, o sea, entre ellas lo económico. Pero creo que fueron como ayudándome en esa búsqueda, y la Patagonia significaba ese sueño, pues, como lejano, imposible, de qué significaría llegar a nadar el Estrecho de Magallanes, por ejemplo. Entonces, cuando lo crucé la primera vez, y pude ir a las Torres del Paine, y tenía amigos que eran de Magallanes y nos íbamos a nadar el estrecho, en un momento en donde no había nadadores nadando en el Estrecho de Magallanes, porque sí, como lo hay hoy en día, y ahora hay clubes y cada vez hay más mujeres, donde la gente ve agua, yo veo lugares donde puedo cruzar. Para mí eran las lagunas, la gente va a ver las Torres del Paine y son maravillosas, pero yo miraba el color del agua, como por qué el agua tenía esos colores. Luego entendí y aprendí, pregunté por qué, por el sedimento. Luego conocí los glaciares. Mucho tiempo después me imaginé nadando en esos glaciares. Entonces creo que llevo la bandera de la Patagonia y de Magallanes en mi chaqueta de competencia al lado de la bandera de Chile desde que crucé la primera vez el Estrecho de Magallanes. Oye, una pregunta un poco capciosa, pero a justamente una psicóloga, en el fondo tal vez también puede ser interesante. Mencionas tu encuentro con el mar y lo que define como el mar también chileno, este mar que de alguna manera te hace sentir que está ahí, ¿cierto? Y lo mencionabas como que a veces te duele, ¿cierto? Tiene eso. Mencionas también la Patagonia, un territorio altamente agreste, con un viento fuerte, ¿verdad? Con una naturaleza que te sobrepasa en cualquiera de los sentidos, sí. ¿Verdad? Y ves que hay algo de eso, de ese viento, de ese mar, de esas olas, de esos prados en el fondo, de esas planicies, de las cordilleras y otros elementos que es propio como de nuestra idiosincrasia, que es propio de la cultura, la identidad de Chile, de su gente. Yo creo que sí, pero somos tan egocentrados que seguimos creyendo que Santiago es Chile.
Creo que aprendí, porque uno va, o sea, la Patagonia tiene eso que a mí me encanta, que es como que uno es el que se adapta a la Patagonia. Yo siendo muy estructurada, muy santiaguina, súper rígida y como muy hija del rigor, aprendí que el que se apura en la Patagonia pierde el tiempo, que es uno de sus dichos favoritos. Aprendí también a través de nuestros nados que uno propone y la Patagonia dispone, o sea, el clima se manda solo. Me incomoda cuando dicen como Bárbara Hernández conquistó, no sé, el lago Grey, porque hemos nadado ya casi en 9 de nuestros glaciares chilenos, o conquistó la Antártica, o cruzó el estrecho de Magallanes, que lo nadamos hace 3 años atrás para la Teletón, en noviembre a 7 grados Celsius, sin traje neopreno, fue muy rudo. Y yo trato de explicarle a la gente que uno no conquista lo ingobernable, o sea, yo trato de adaptarme, me entreno mucho, me preparo muy bien mentalmente, físicamente, pero cuando pongo mi primer pie en el agua lo que hago es pedir permiso, y ojalá el universo, la Patagonia, el mar y todos nuestros glaciares me dejen terminar nuestro nado, pero siempre es así. La familia de mi marido es de la Patagonia, es de la parte de Aysén, Cochrane, o sea, una maravilla. No me imaginé que Chile pudiera ser así. O sea, esos paisajes, el color del agua, el cariño de la gente, el cómo uno también tiene que ir aprendiendo. O sea, creo que es faltarle el respeto cuando uno le dice a la Patagonia el sur. Para la gente de la Patagonia, es la Patagonia. El sur está en Temuco, el sur es de Rancagua. Claro, o sea, ellos son de la Patagonia. Y en Magallanes es Magallanes. Y cuando uno cruza a Puerto Williams o vamos a Tierra del Fuego, a Porvenir, eso ya no es Magallanes, para ellos es Tierra del Fuego. Entonces creo que esa identidad tan marcada es algo que todos debiéramos con mucha humildad como aprender. Así como cuando vamos al norte, y ellos tienen la huipala, que es la bandera de todos los pueblos del norte. Y claro, y la bandera chilena vale, como vale la peruana, como vale la boliviana, pero para ellos es la huipala. Entonces, si nosotros vamos a sacar un nado al Chungará, lo correcto es, obviamente, pedirle permiso a todas las autoridades, al gobernador, a la Armada de Chile, a parques nacionales, pero también a la comunidad que vive y que pertenece a ese lugar. O sea, ellos son finalmente los que te dejan entrar al agua para que ese nado sea significativo, si no sigue uno siendo como uno más. Entonces yo creo que siendo recoletana y viniendo de un lugar de mucho esfuerzo, aprendí que es la humildad, o sea, como no por ser de Santiago o no por ser la sirena del hielo, como que uno va y se para como, no sé, como aquí vengo yo en cualquier lugar, sino que es la comunidad, es la gente, son las personas las que marcan una diferencia en tu historia, pero también en cada uno de estos desafíos. Y en toda tu historia, probablemente el concepto como, digamos, está el tema de la preparación, como bien lo has mencionado ahora. Está ciertamente el tema de la resiliencia, supongo que está muy fuerte. Y así también el tema de la superación, o sea, de ir constantemente tratando de autosuperarse. ¿Qué, en el plano de la vivienda, en que al menos trabajamos desde Defensero, por ejemplo, cuando uno ve a una familia, a una persona, muchas veces mujeres que están en búsqueda de el sueño en la casa propia, hay una historia sumamente parecida en el sentido de estar nadando en un mar gélido, ¿cierto? Muy adverso. Muy adverso. Y donde si no tienes resiliencia no llegas finalmente. Donde probablemente pasa un escollo y viene, tú sabes que viene otro y viene otro y viene otro y a veces parece interminable. Entonces, desde la experiencia que te ha tocado tener a ti, ¿qué consejos, qué tips, qué elementos para ti han sido claves que uno podría decir se pueden extrapolar a otras esferas de la vida, a otros desafíos que estamos teniendo distintas personas hoy día en el país? Yo creo que es atrevernos a preguntar y como atrevernos a ser vulnerable, porque creo que es ser vulnerable, decir, bueno, vivo en tal lugar y necesito algo mejor para que mis hijos crezcan. O nunca me imaginé que iba a llegar el momento en que tengo que arreglármelas para poder pagar una cosa, como que en una economía y en un ambiente que es súper cambiante y súper inestable también. Entonces creo que de cierta forma es como proyectamos lo imposible. O sea, para la mayoría de los chilenos, así como lo fue para mis papás, tener una casa propia era algo absolutamente lejano. O sea, como casi que ni se pensaba en eso. O sea, se agradecía el lugar que uno tenía sin buscar mucho más atrás si estaba todo en regla. O sea, esa es la historia de mi tata. O sea, mi tata que se vino del norte de la Salitrera a los 13 años a trabajar a Santiago. O sea, hasta el día que se murió nunca entendió
por qué si él construyó esa casa, en la que viven mis papás y vivimos todos, como que, no sé, las hermanas también tenían derecho a esa casa. O sea, era una lógica que escapaba para él a toda lógica. O sea, no, él construyó esa casa con su papá y nosotros tratábamos de explicarle, sí, tata, pero tiene que haber un documento que acredite que esto es tuyo. O sea, y fue muy complejo, especialmente para mi mamá, poder poner después todo en regla. O sea, no. Entonces, creo que eso que ahora nosotros, esta generación, podría decir, bueno, pero qué incauto, qué inocente, claro, o como no se fijó, claro, es la realidad de muchísimas personas. Y el no entender a qué posibilidades o a qué oportunidades uno realmente puede optar. Creo que la generación que se puede manejar un poco mejor puede ser la mía, o sea, mis compañeras de universidad o con las que entrenaba, que saben que hasta cierta edad pueden postular a ciertos créditos de cierta forma y todo lo demás, pero hay un mundo gigante que uno no sabe qué hacer, y entre eso me incluyo, o sea, como que lo veis tan lejano. Y para mí, por mucho tiempo, obviamente, siendo niña, obvio, como tener un lugar, nuestro lugar. El punto es que creo que mis papás hicieron de esa casa, de mis abuelos igual, muy mi hogar. Entonces mis prioridades fueron literal ir a nadar el mundo, así como conquistar el mundo a través del agua. Y luego, claro, un día despertás y decís, chuta, tengo que pensar en esto también. O sea, no puedo vivir solo por amor al agua y la bandera, sino que de verdad tengo que pensar dónde vamos a vivir, cómo vamos a vivir, qué pasa con mi familia que está recién como conformándose también. Dijiste, Bárbara, transformaron de esa casa también mi hogar. Sí. ¿Y cuál dirías tú que es la distinción entre una casa y un hogar? Creo que son los que hacen las mujeres chilenas, como que pueden vivir en el lugar más precario, más humilde, en el peor sector o barrio imaginable, donde no haya ni un árbol para sus hijos, ni una plaza donde ir a jugar. Y es hogar, porque aprenden como que no son las cosas materiales que uno tiene, sino que es una casa que está de punta en blanco, con una cocina que está siempre calentita, que siempre tiene comida para uno y para todos los amigos que uno quiera llevar a la casa. Es una casa que está siempre abierta para todo el mundo, no porque tenga muchas habitaciones ni muchas camas para que la gente se quede, sino que creo que en eso sí tiene mucho que ver, como en el sur, como es la familia de Lalo, que si es necesario, como que siempre hay comida y siempre hay cama para el que sea que venga, del amigo de quien sea, o sea, y aprender a disfrutar esas cosas que para mí siguen siendo muy de barrio, como el parrón en el patio, como las 11 de domingo todos juntos, hacer el pastel de choclo, como el horno de lata, como creo que esos son mis recuerdos de niña también, como muy, muy desde ahí. En algún minuto ya no fue tan seguro como jugar en la calle ni nada de eso, y creo que por eso mis papás, más conscientes o no, eligieron siempre tenerme ocupada entrenando. Entonces mi prioridad era, por supuesto, estudiar. Soy la primera generación en ir a la universidad, entonces eso, yo creo que tengo 5 años, era como muy, muy presente, y entrenar. O sea, me sacaban salir del barrio de cierta forma para ir a un lugar mucho más seguro, donde ya no era seguro, o sea, donde todavía hay casas donde la gente se dedica, no sé, full alcoholismo, o hay drogas, o hay sectores de Recoleta donde uno ya no puede andar. O sea, a mí de repente se me olvida y hay un lugar que es justo en la Quinta Bella, entonces después de pasar por Patronato, que siempre me voy por ahí, hay asaltos, pero todos los días. O sea, lo que hacemos y hacen mis papás es irnos por calles de adentro que siguen siendo más como barrio y no están tan expuestas. Pero eso creo que es súper complejo y es la realidad de muchísimas familias. O sea, con eso se lidia en el día a día, no es tan utópico. Una vez alguien me preguntó también en una entrevista y comentaba esto, porque siempre, claro, llevan el tema como a la actividad física, al deporte, y dice, yo hablo esto de las áreas verdes. Bueno, no tenemos áreas verdes, o están llenas de basura, o más allá de que sea responsabilidad de otro, no te da, es absolutamente inseguro. O sea, uno pasa por Vespucio con Recoleta y hay algo parecido a un parque, pero está toda la gente, desde los rucos hasta la gente que está tomando ahí. Entonces uno le diría a esa familia, oye, no, es que no aprovecháis tu áreas verdes. O sea, ¿qué mamá saldría con su guagua a pasear ahí? O sea, yo no sacaría ni a mi perro por ahí, porque te da temor. Entonces, me acuerdo que en esa entrevista me dijeron, no, bueno, pero tienen el Cerro San Cristóbal. Sí, pero eso no abarca el Salto, ni en la otra parte de Recoleta, como... Y esa es la realidad de muchas comunas también. Bárbara Milenka Hernández Huerta, muchísimas gracias por estar acá hoy día presente, recordándonos que Chile es tú lo dijiste en un momento, pero
es una casa abierta, mencionaste, mi casa estaba siempre como una casa abierta. Chile es una casa abierta, que es un territorio finalmente donde uno propone, pero es el territorio también el que va disponiendo. Y nada, muchas gracias por estar acá presente, por contarnos tu historia y por compartir de estos temas. No, muchas gracias por la oportunidad y por llevarme como a otros lugares. Y también quiero que la gente como que lo entienda, que no es desde el resentimiento. Creo que entender los lugares y los espacios que habitamos es también lo que nos impulsa como a proyectar distinto, a construir distinto. Mi historia completa y cada uno de estos 7 mares, o sea, viniendo de Recoleta, desde el lugar donde nací, crecí, donde todavía vivo, era imposible llegar a pensar, no, voy a nadar en Japón, Nueva Zelanda, voy a ser la única sudamericana con 7 mares. O sea, entonces creo que es importante para toda esa gente como atreverse a soñar en grande y construirlo, independiente del tiempo que nos tome. Es posible crear, construir y vivir exactamente la vida que elegimos vivir. Entonces que ojalá en los momentos más rudos no se abandonen y que sigan pensando por sus hijos, por la vida que ellos merecen también. Así que eso, muchas gracias. Nada, tremendo mensaje. Muchas gracias. Chao. Esto fue Para Ayer. Grandes voces del Chile de hoy conversan junto a Sebastián Bowen sobre la vivienda y la vida en sociedad. Escúchanos también en el canal de Spotify de Déficit Cero y en pauta.cl.